Biografía de Miguel Hernández en las palabras de José Luis Ferris en su libro El diario de Miguel. Cuando se habla de la generación del 27, la mayoría de estudiosos de la literatura sitúa dentro del grupo, aunque como un hermano menor dada la diferencia de edad, al poeta Miguel Hernández. Podríamos decir que Miguel fue el último en llegar a la gran fiesta de la cultura y de la poesía de su tiempo. Había nacido en la localidad islantina de Orihuela, el 30 de octubre de 1910, en el seno de una familia humilde. Su padre era tratante de cabras, tenían rebaños y de ello vivían. Pese a las dificultades de la época y al ambiente en el que el pequeño Miguel se crió, tuvo posibilidades de estudiar en una escuela y muy prestigioso colegio hasta los 15 años. Todo se debió a su gran talento y su enorme curiosidad por aprender, y tanto fue así que cuando su padre lo sacó de la escuela para que se dedicara al cuidado del ganado, el muchacho no renunció a seguir aprendiendo. Antes bien, durante su trabajo diario de pastor de cabras, siempre se le podía ver con un libro en las manos o escribiendo en el cuaderno algunos de sus primeros versos. Miguel soñaba desde niño con ser poeta y su vida fue una lucha constante por alcanzar este sueño. Conocemos bastantes detalles de su biografía, de su infancia y de su juventud. Sabemos que su canónigo de Orihuela, don Gustavo Marcha, le prestaba libros y le orientaba acerca de sus lecturas. Tenía muchos amigos, entre ellos estaba Meno, un niño tan sencillo como él, y Carlos Penol, el poeta panadero de la calle de Arrimas. Sin embargo, la amistad más profunda con Ramón Sige. Su verdadero nombre era José Marín Gutiérrez, pero pronto se puso el seudónimo de Ramón Sige. Se ayudaron mutuamente durante los años que permanecieron juntos y siempre que podían se juntaban para hablar de temas literarios. Ramón, siendo más joven que Miguel, aconsejaba al amigo, aunque sus preferencias por los temas religiosos acabarían distanciándolos con el tiempo, sobre todo cuando el poeta pastor se marchó de Orihuela para probar fortuna en Madrid. Miguel Hernández ya había publicado un libro de versos titulado Peritos Lunas y una obra de teatro llamado ¿Quién te ha visto y quién te ve? Y Sombra de lo que eras, cuando se instaló definitivamente en la capital de España. Allí tomó contacto directo con los poetas de la generación del 27 y con maestros de la poesía a los que admiraba desde niño. Especialmente con Juan Ramón Jiménez, con Antonio Machado e incluso con Ramón Gómez de la Serna, el mago de las breguerías, para quien el mundo era como un circo grotesco. Todo sucedió en 1935, año decisivo para el joven Miguel, que pudo conocer de cerca a los escritores y artistas más destacados del momento. Por sus cartas y por los testimonios, sabemos que mantuvo relación de amistad con Federico García Lorca, Rafael Alberti, Dámaso Alonso y Luis Cernuda. Sin embargo, con quien más congenió fue Vicente Alexandre, que lo acogió como un hermano pequeño, y con el poeta chileno Pablo Neruda. Ambos influyeron mucho en su poesía y en su forma de ver el mundo y de entender la vida. Con ellos celebró la aparición de su segundo libro de poemas, El rayo que no cesa, una obra llena de sonetos de amor donde se recoge, entre otros, el recuerdo que había dejado en Miguel, Josefina Manresa, una muchacha de Orihuela que con el tiempo se convertiría en su esposa y en la madre de sus hijos. También, con ese libro, se podía adivinar la presencia de otra joven, la pintora Maruja Mari, a quien conoció en Madrid junto a otros artistas de la época, como Alberto Sánchez y Benjamín Palencia. No cabe duda de que los sueños de Miguel se empezaban a cumplir. Se sentía como uno más entre personalidades tan célebres. Tenía momentos de alegría, como cualquiera, pero también de tristeza, sobre todo cuando recibió la noticia a finales de 1935 de la muerte temprana de su amigo Ramón Sige, del que se había distanciado las últimas semanas por desavenencias de diversa índole. También llena de tristeza su corazón la guerra que estalló en España en julio de 1936. Miguel participó activamente en ella defendiendo la justicia y la libertad. Durante la contienda escribió 2 libros de versos nuevos, Dentro del pueblo en 1937 y El hombre aceche en 1939. También se casó con Josefina, con la que tuvo un hijo que murió a los pocos meses, de venir al mundo, y vio nacer a su segundo hijo, Manuel Miguel. Al acabar la guerra civil en abril de 1939 y tras la derrota del bando republicano, bando en el que Miguel Hernández había luchado, este fue detenido, encarcelado, juzgado y condenado finalmente a 30 años de prisión. Miguel pasó los últimos años de su vida en la cárcel. Murió de tuberculosis y probablemente de tristeza y soledad en la cárcel de Alicante el 28 de marzo de 1942.
dejó escrito un libro de poemas bellísimos, sencillos e íntimos, titulado Cancionero y romancero de Ausel. La Guerra Civil Española no solo cambió la vida de Miguel Hernández, sino la de todos los que la sufrieron. La época dorada de la cultura se truncó y nada fue igual a partir de 1939. La gran mayoría de escritores y artistas de aquella edad de plata tuvo que marcharse a vivir a otro país. Pertenecían al bando derrotado y no era conveniente que personas tan insignificadas como ellos se quedaran en España y corrieran la misma suerte que Miguel. El hecho es que la generación del 27 y los grandes maestros de la poesía sufrieron las consecuencias de aquella contienda. Federico García Lorca fue asesinado a los pocos días de regresar a Granada, donde la esperaba su familia, cuando la guerra solo acababa de empezar. Juan Ramón Jiménez se fue a Puerto Rico siguiendo el consejo de los amigos. Rafael Alberti, Pablo Neruda, Luis Cernuda, Pablo Salinas y Jorge Guillén y otros muchos poetas se marcharon a distintos países de América. Uno de los últimos en abandonar España fue Antonio Machado. Lo hizo por la frontera francesa en febrero de 1939, pero murió en el pueblo de Collioure apenas unos días después de su llegada. Vicente Alexandre, el poeta eternamente enfermo, Damaso Alonso, Gerardo Diego y Ramón Gómez de la Serna se quedaron en Madrid con dolor y añoranza por todo lo perdido. Ni siquiera para ellos la vida volvió a ser igual. Recordemos finalmente las palabras que dijo Neruda, el poeta de Orihuela. Recordar a Miguel Hernández que desapareció en la oscuridad y recordarlo a plena luz. Es un deber de España, un deber de amor. Pocos poetas tan generosos y luminosos como el muchachón de Orihuela, cuya estatua se levantará algún día entre los azares de su dormida tierra. No tenía Miguel la luz militar del sur como los poetas rectilíneos de Andalucía, sino una luz de tierra, de mañana pedregosa, luz espesa de parar despertando. Con esta materia dura como el oro, viva como la sangre, trazó su poesía duradera. Y este fue el hombre que en aquel momento de España desterró a la sombra. Nos toca ahora y siempre sacarlo de su cárcel mortal, iluminarlo con su valentía y su martirio, enseñarlo como ejemplo del corazón purísimo, darle la luz, dársela a golpes de recuerdo, paletadas de claridad que lo revelen, alcance de una gloria terrestre que cayó en la noche armado con la espada de alma. Llegó con 3 heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida.